El neoliberalismo es una teoría política económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual, bajo principios más radicales. Es decir, el neoliberalismo es una política económica, es un modelo o plan que sirve para encarar la crisis del sistema capitalista, promoviendo la intervención del Estado al mínimo. Libre mercado. El neoliberalismo apuesta por un libre mercado, argumentando que es la forma más eficiente de asignar los recursos, donde los precios de los bienes y servicios son acordados por los vendedores y compradores, según la demanda y la oferta. Privatización. Los neoliberales consideran ámbitos como la salud, la educación, la seguridad, la banca, los servicios eléctricos, entre otros, deben estar privatizados, incluyendo sectores que se encargan de acciones administrativas muy relacionadas con el Estado. Por ejemplo, la recolección de impuestos y asignación de multas. Los críticos del neoliberalismo también exponen que la privatización de todos los ámbitos promueve el aumento de la riqueza en las más acumuladas y exige un mayor costo de los servicios de los usuarios. Desregulación. La intención es que las empresas vean reducidos los impuestos que se les aplican y las regulaciones que pueden inferir en la oferta de sus bienes y servicios. En este escenario de poca o ninguna regulación puede generar arbitrariedades en cuanto a la situación laboral de los empleados. Competencia. Según esta doctrina, las relaciones humanas se basan en la competitividad. Crecimiento económico. Crecimiento económico como vía para el progreso. El neoliberalismo considera que el Estado impide el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, cuyo desarrollo se conseguirá a través de la participación de un mercado sin regulaciones y abierto al sector privado. Reducción de impuestos. El neoliberalismo demanda un mercado con menos impuestos, todo esto con el fin de disminuir la participación del Estado en las acciones económicas. Operaciones económicas simplificadas. Dado que el Estado no dirige las operaciones económicas, hay menos burocracia, lo que permite que los procesos sean más fluidos y rápidos. Flexibilidad en el mercado laboral. El deseo de que todos los mercados laborales permitan mayor libertad en la contratación de empleados, en la organización de su fuerza de trabajo y en la posibilidad de realizar sus actividades fuera del país de origen. La responsabilidad individual sobre la colectiva. Según el neoliberalismo, los individuos tienen distintas habilidades y capacidades que deben dejar que prosperen, para que sean los propios individuos quienes generen el progreso en los ámbitos económico y social de un país. Recorte del gasto público. El neoliberalismo pretende recortar el gasto público. Esta acción permite que se reduzcan los impuestos. La crisis de 1982, el descontento de la población por problemas económicos, la burguesía inconforme por la nacionalización de la banca, el control de cambios llevado por López Portillo. México cayó dependiente del liberalismo mundial de las grandes potencias. El punto de partida del neoliberalismo mexicano fue en respuesta a la crisis, no un desarrollo económico natural. Sustitución de importaciones. 1. Incremento de la tasa de empleo. 2. Reducción de la inflación. 3. Política proteccionista, la cual consistía en impuestos fuertes a proveedores extranjeros. 4. Desarrollo de la demanda interna, reforma agraria e impulsó la industria nacional. Desarrollo estabilizador. Hubo estabilidad económica, lo que provocó desarrollo económico continuo. No hubo inflación ni se presentó devaluación de moneda. Se pretendía modernizar la industria para aumentar la productividad y lograr la competitividad internacional teniendo tecnología moderna. 1. Aumenta la inflación. 2. Equilibra la dependencia con Estados Unidos. 3. Evalúa un dólar igual a 20 pesos. Consecuencias. 1. Mayor número de desempleo. 2. Más impuestos y gastos. 3. Inflación.
4. Peores salarios. 5. Aumento de la deuda externa. 6. Aumento del número de personas que migran a Estados Unidos. 7. Hizo que todos los países dependieran mutuamente. Mayor exportación, presencia del país en la economía mundial, hubo competencia laboral y se dio menos intervenciones del gobierno en la economía mundial, supuestamente. Y también estuvo el aumento de infraestructura. 1. No genera crecimiento económico desde 1980. 2. Profundizó la desigualdad, pobreza y desempleo. 3. Se hizo una reforma fiscal para bajar las tasas de particulares y de altos ingresos y empresas. Representantes del neoliberalismo. Miguel de la Madrid. Su proyecto neoliberal requirió cambios en el Estado, redujo al mínimo su intervención en la vida económica vendiendo sus empresas, fusionándolas o liquidándolas. Estableció el Pacto Solidaridad Económica. Además, se comprometió a no elevar el precio de los servicios y continuar con la privatización. Carlos Salinas de Gortari. Su propósito fue la modernización del país. Él comenzó el Plan Económico de Crecimiento y Estabilidad, cuyo propósito fue la modernización del país. Su meta fue lograr la gran integración de México en la economía más fuerte del mundo mediante un tratado de libre comercio que se dio con Estados Unidos y Canadá. Este tratado, TLC, fue firmado en el año de 1994. Conclusiones. El neoliberalismo consiste en liberalizar, disminuyendo así el poder del Estado y dándole un mayor poder al mercado. El sistema neoliberalista favorece a los grandes, multinacionales, fondos monetarios, Banco Mundial y excluye a la mayor parte del mundo, siendo un modelo que genera mayor pobreza y desigualdades. No puede ser considerado favorable. La existencia y el uso de los instrumentos económicos deben estar al servicio de todos y no solo de algunos. Las ventajas del neoliberalismo se concentran en mayor importación y preparación, exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía. Sus desventajas podemos resumirlas en mayor número de desempleo, más impuestos y gastos, inflación y peores salarios. Una sociedad no puede desprotegerse a razón de argumentos estrictamente monetarios o económicos. Pareciera que el paradigma regnante se olvida de toda lógica humana en sentido de justicia, equidad social y pobreza, para apostarle únicamente a la competitividad y eficiencia productiva.